Buenas tardes a todos. Os doy la bienvenida a los que nunca habéis estado y a los demás, de nuevo, gracias por venir. Doy también las gracias a Valerio Rocco por haber respondido tan amablemente a esta invitación y haber seguido de cerca el curso y paso para presentarle, a recomendaros que vayáis al curso que dirige, que coordina de Hegel y los griegos la semana que viene, que empieza la semana que viene y que durará dos semanas, son 8 días. 3 semanas, sí. 3 semanas. En total son 10 sesiones. 10 sí. sesiones. Y que, bueno, tiene gente bastante buena y lo recomiendo. Valerio Rocco es profesor en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, donde imparte clases de Historia de la Filosofía Moderna y Filosofía de la Historia. Es coordinador, junto con José María Zamora, del Máster en Filosofía de la Historia, Democracia y Orden Mundial. En 2007 obtuvo el primer Premio Nacional de Fin de Carrera en los estudios de Filosofía y se doctoró con una tesis dirigida por Félix Duque, titulada Función y estructura del mundo romano en la filosofía hegeliana. Es miembro del proyecto de investigación Pensar en Europa y las acciones integradas de la antigüedad clásica en la formación del espíritu europeo y ha desarrollado estancias de investigación en la Universidad de Verona, el Instituto Perilésico Intelectual Europeo e Historia del ID, CNR de Roma, así como en la Universidad de Jena. Entre sus publicaciones destaca La vieja Roma del joven Hegel, que tiene está en prensa, una traducción al portugués, y El desgarrado corazón del mundo, Roma en la fenomenología del espíritu de Hegel, que también está en prensa. Y bueno, sin más, de la palabra. Bueno, muchas gracias, Inés. No hace falta tampoco presentación, porque bueno, más o menos los que estáis aquí creo que os conocemos todos. Es un placer estar aquí pues, entre amigos en la Complutense. Siempre es un placer venir aquí a hablar. Además, curiosamente, siempre que he hablado en la Complutense he hablado en esta sala. No sé si es la única que hay o algo así, pero no sé, lo asocio mucho con la Complutense. Y efectivamente, como ha dicho Inés, estoy muy contento por esta bienvenida cordial, ¿no? Y lo de cordial lo digo en muchos sentidos por el título del curso, ¿no? Porque efectivamente Hegel, sístoles y diástoles, me parece que hace referencia a este movimiento cardíaco, ¿no? Casi de la filosofía de Hegel, que está pulsando, ¿no? Está siempre en vida y parece que es imposible aprenderla de manera estática. Y además, pues, este carácter casi cardiológico de esta introducción se debe justamente al hecho de que, como has dicho, pues estas reflexiones son parte, algunas, del libro justamente que se llama El desgarrado corazón del mundo, Hegel Roma en la fenomenología del espíritu de Hegel, que está pues, a punto de salir, y es también el fruto de una serie de preocupaciones que he tenido a lo largo de los últimos años en mis clases de ciudadanía antigua y moderna en el máster de filosofía de la historia, ¿no? Que tenemos en la autónoma. Pues digamos que lo que yo pretendo hacer aquí es algo bastante específico, pero creo que es muy importante dentro del contexto del ciclo de Hegel que estáis haciendo aquí, ¿no? Se trata de investigar o dar una propuesta que es controvertida, que es polémica. Yo se lo dije ya a Inés cuando me invitó, es decir, yo quiero dar algo que sea polémico, que nos dé luego espacio para el debate. Es una propuesta de lectura de la fenomenología del espíritu que sitúa el lugar de inauguración de la historicidad, o como veremos, de la protohistoricidad, de una especie de noción de intrahistoria, no en el capítulo sexto de la fenomenología, el capítulo dedicado al espíritu, sino en el capítulo cuarto, el capítulo destinado a la autoconciencia, uno de los capítulos más célebres de la fenomenología, pero donde raramente se ha encontrado el comienzo de la historia. Entonces, cuando yo titulé esta ponencia Figuras de un mundo, la filosofía de la historia en la fenomenología del espíritu de Hegel, fue un título engañoso, porque cualquiera que conozca un poco la fenomenología sabe que esta expresión de figuras de un mundo, Gestalten einer Welt, es una expresión que Hegel utiliza en el capítulo sexto. Y en cambio aquí yo lo que quiero hacer es rebatir esa visión tradicional según la cual el capítulo propiamente histórico que da comienzo a la historia en la fenomenología es el del espíritu, el capítulo sexto, y ver de qué manera puede haber en el capítulo cuarto y en algunas de sus figuras más célebres, como la lucha por el reconocimiento, la dialéctica entre el amo y el esclavo, el estoicismo, etc., cómo puede haber referencias a una determinada historicidad y además en concreto, porque para eso yo soy conocido y a veces incluso pues un poco tomado el pelo por mi
romanidad, pues como muchas de estas figuras o de estas referencias históricas que aparecen en el capítulo cuarto son referencias implícitas a Roma, y no por un carácter azaroso, sino por la importancia fundamental que el derecho, o mejor dicho, una protojuridicidad, como veremos, juega en el capítulo cuarto como verdadero comienzo de una intersubjetividad, de una sociedad, y con ella de una historicidad. Entonces, una vez enmarcado el problema, voy a dar lectura al texto. La gran mayoría de los Hegel-Kenner no tiene problemas para reconocer la presencia de una cierta historicidad en el capítulo sexto de la Fenomenología de Hegel. Numerosas alusiones explícitas, referencias históricas, citas literarias, hacen posible situar históricamente muchas de las figuras que marcan el desarrollo conceptual de esta parte de la obra, ¿no? Sin embargo, existe mucha más división a la hora de explicar las relaciones con la historicidad de las Gestalten del capítulo cuarto, dado que muchos intérpretes consideran que se trata de figuras prehistóricas o meramente ahistóricas. La tesis de esta conferencia será mostrar que precisamente este capítulo cuarto, dedicado a la autoconciencia, contiene una filosofía de la historia in nuce, una reflexión sobre una intrahistoria explícitamente vinculada con el importante papel que Roma y su principal nota conceptual, el derecho, juegan a partir de la dialéctica por el reconocimiento. El capítulo cuarto de la Fenomenología supone, esto es bien conocido, otro comienzo de la obra, porque en él aparecen elementos nuevos con respecto a la primera parte, dedicada a la conciencia y extendida, como es sabido, en los 3 capítulos de certeza sensible, percepción y fuerza y entendimiento. Dada la inabarcabilidad de la literatura secundaria, que con lecturas contrapuestas y a menudo fuertemente politizadas ha estudiado este capítulo cuarto y su significado en el interior de la obra, es imposible, en el marco de esta conferencia, recorrer las distintas interpretaciones del mundo de la autoconciencia, que se abre con el descubrimiento del carácter activo y deseante de la actitud aparentemente solo nociológica de los primeros 3 capítulos, y de que esta actividad, entre otras actividades, la actividad cognoscitiva, se fundamenta en un nuevo principio, la apetencia, la Begierde, que es el motor de la instauración de una esfera social, o más propiamente intersubjetiva, tras la lucha por la Anerkennung, por el reconocimiento, entre 2 conciencias contrapuestas, pugna que termina con el sometimiento de la conciencia servil al amo, que ha puesto en juego la vida y ha vencido en la contienda. Por esta razón, y porque no es estrictamente fundamental para nuestro propósito, nos limitaremos a ofrecer una lectura muy sencilla, quizás demasiado esquemática, de estos primeros momentos del capítulo cuarto. El fin de esta conferencia es estudiar el estatuto de la historicidad en esta sección de la fenomenología, para lo que parece conveniente ofrecer una mínima contextualización de las circunstancias de aparición de algunas alusiones históricas concretas, pero sin perderse en la discusión del exacto significado de cada uno de estos movimientos dialécticos previos en el camino de la ciencia de la experiencia de la conciencia. Vamos, por lo tanto, a ver esta visión muy esquemática, como os digo, del capítulo cuarto. El siervo sometido, que ha sentido miedo, Furcht, esta palabra es muy importante, ante el Señor absoluto, la muerte, reconoce la conciencia del amo por su buen nombre, nos dice Hegel, con un reconocimiento verbal que se acompaña de su trabajo formativo, de un formieren de objetos, que se escapan a su consumo, en beneficio de la Begierde del amo, que empero ha perdido toda vinculación con el mundo de los objetos al haber interpuesto un instrumentum vocale, se podría decir, el esclavo, entre él mismo y la posibilidad de formación del mundo. El esclavo, por otra parte, reprime su apetencia natural, dado que no puede consumir la cosa, y de esta manera se distancia del mundo objetual. Esta distancia, esta indiferencia e independencia con respecto al ser ahí natural, constituye precisamente el comienzo de la figura del estoicismo que dice la verdad de la conciencia independiente. Es importante destacar, y aquí ya empieza un poco la polémica, ¿no?, frente a la tradicional lectura que ve en esta figura de la conciencia independiente al esclavo, que sería el auténtico vencedor de esa inversión de la dialéctica entre amo y esclavo que se daría al final de la primera parte del capítulo cuarto, que por conciencia independiente debe entenderse la mediación de las posiciones del amo y del siervo, esto es, la verdad de ambas figuras que nace de la compenetración de sus significados. La conciencia independiente no es otra cosa que la verdad del amo y la verdad del esclavo, esto es,
el trabajo, entendido como la producción de objetos aptos para el consumo. El lado de la producción es el lado del esclavo y el lado del consumo es el lado del amo. Ni es mero formieren, ni es mera begierde, sino la posibilidad de conjunción de ambas en una conciencia auténticamente independiente. Pero esta verdad no la dicen porque no la saben ni el amo ni el esclavo. Lo sabe el pensamiento universal que piensa toda esta lógica de la producción, que se sabe por encima del dominio y de la esclavitud porque los ha comprendido. De esta manera se entra en una historia formal, en un pensamiento de la historia que es el estoicismo. Más adelante nos referiremos a estas nociones de historia formal o de historia pensada. Por ahora prosigamos. El estoicismo es la verdad de la conciencia independiente, aunque por supuesto solo constituye una verdad provisional, unilateral, dado que su independencia con respecto a la realidad se da meramente en el pensamiento. Su pretendida libertad es abstracta, interna al pensar, lo que implica importantes conexiones con otras figuras posteriores. En este punto, es preciso enfrentarse a un caveat, a un posible problema, que no solo puede oponerse a nuestra reconstrucción del capítulo 4 de la fenomenología, sino a casi todas las interpretaciones de estos pasajes. En muy pocos movimientos dialécticos, Hegel introduce elementos de absoluta novedad con respecto a las figuras anteriores. La contraposición entre el amo y el esclavo presenta por primera vez, como se ha apuntado ya, una dimensión claramente social o intersubjetiva. En la dominación entre el amo y el esclavo aparecen elementos protoeconómicos e incluso protojurídicos. Y por último, en la caracterización del estoicismo, encontramos por primera vez una posición de una figura, de una Gestalt, en la Weltgeschichte, en la historia universal. Muy brevemente, se puede mencionar cuáles son estas referencias históricas que aparecen en el estoicismo, al margen de que más adelante volvamos sobre estos pasajes para interpretarlos más detenidamente en su contexto. En primer lugar, la época del estoicismo es definida por Hegel, cito, una época de temor y de servidumbre universales. En segundo lugar, Hegel sostiene que la acción de la conciencia estoica, que se comporta negativamente por haberla superado, tanto respecto a la figura del siervo como respecto a la del amo, consiste en, cito, ser libre tanto en el trono como en cadenas. Expresión que muchos intérpretes han entendido como una referencia a Marco Aurelio, emperador, y Epicteto, esclavo liberado, ambos pertenecientes al estoicismo. En el capítulo 6, al hablar del Rechtszustand, del estado de derecho o la condición jurídica, se dirá que esta condición, la condición jurídica, representa, cito, la esencia de la conciencia estoica. Para esta, solo valía la forma del pensamiento como tal, que tiene un contenido cualquiera extraño a ella y tomado de la realidad. Pero para aquella conciencia, lo que vale no es la forma del pensamiento, vale, sin embargo, aunque más allá de la realidad, como esencia real. Es decir, el estoicismo representaría solo la cara interna, la cara abstracta, la cara formal de lo que el Estado de Derecho, el Rechtszustand en el capítulo 6, trasladaría al mundo real, al mundo de las relaciones políticas. Sobre esto volveremos más adelante. Por lo tanto, la condición jurídica, en la que, y luego diré por qué, es fácil reconocer al mundo romano, dado que nace con la disolución de la tragedia griega y está marcada por la dominación del único señor del mundo frente a sus súbditos, igualados abstractamente por una común sumisión, tiene una estrecha conexión conceptual con el estoicismo, por lo que no es arriesgado interpretar que se trata de dos manifestaciones de la experiencia de la conciencia, una privada noseológica, el estoicismo, y la otra pública política, de la misma época histórica, en este caso, la romana. Existe una referencia ulterior del estoicismo a una época concreta. Al hablar de las dificultades epistemológicas de esta corriente filosófica, Hegel dice, cito, el estoicismo caía en la perplejidad cuando se le preguntaba por el criterium, como se solía decir en esa época, nos acota Hegel, de la verdad en general. Esto es, por un contenido del pensamiento mismo. Por tanto, veis cómo Hegel, por primera vez en la fenomenología, va soltando unos destellos en los que se preocupa por posicionar, por referir la figura de la conciencia de la que está hablando en un determinado contexto histórico. Habla de época, de momento, como se decía en aquella época, algo que hasta ese momento no había aparecido.
Entonces, ¿cómo debe interpretarse esta aparición de una historia, que más arriba hemos denominado formal o pensamiento de la historia, en el capítulo 4, en relación con sus inmediatos antecedentes? Esto es, la inauguración de una esfera intersubjetiva y la consiguiente instauración de relaciones privadas, por utilizar un término que abarque la esfera protoeconómica y la protojurídica, entendida como de derecho privado. La interpretación tradicional de la fenomenología no parece haber dado tanta importancia a esta irrupción de la historicidad junto con el estoicismo, quizás porque ha concedido mayor atención a la inauguración de la esfera intersubjetiva, o posiblemente porque el propio Hegel parece decir explícitamente en el capítulo 6, dedicado al espíritu, que es allí donde se inaugura la Weltgeschichte y se pasa revista a figuras de un mundo, y no ya de conciencias individuales. Sin embargo, y frente a ambas posturas, es muy llamativo que Hegel haga una referencia tan explícita a la colocación de una figura de la conciencia en un determinado contexto histórico, algo que hasta ahora no se había producido en secciones, los de los primeros 3 capítulos y luego las de la lucha por el reconocimiento y la del amo y el esclavo, que han sido frecuentemente entendidas como simplemente conceptuales, meramente metafóricas, vagamente existenciales, o incluso, en el caso de la lucha por el reconocimiento y el amo y el esclavo, simplemente polémicas, tanto frente a las teorías del contrato social como en contraposición con las doctrinas justnaturalistas de la génesis del Estado a partir de la lucha de todos contra todos. Pues bien, frente a estas interpretaciones, la evaluación de la historicidad en estas figuras, en todas las figuras del capítulo 4, es una tarea ineludible y además debe realizarse, esto es lo que yo defiendo, en el marco de una unidad temática, todo el capítulo 4, que exige dar respuesta a una repentina aparición de la historia. Frente a esta dificultad, algunos intérpretes entienden que el momento de la lucha por el reconocimiento y la sucesiva dominación del amo sobre el esclavo deben ser entendidos como históricos, pero previos a la época clásica en la que habría que enmarcar el estoicismo y el escepticismo. Una posibilidad sería, conociendo los desarrollos posteriores de las lecciones de filosofía de la historia, situar estas figuras en un contexto vagamente oriental, aunque la rigidez granítica de China y la orgía magmática informe de la India mal se adaptan a la caracterización hegeliana del Anerkennung y a la contraposición entre amo y esclavo. Sin embargo, no menos fantasiosa resulta otra solución, que por ejemplo ha tomado Michael Inwood, quien sin demasiadas explicaciones identifica el comienzo del capítulo 4 con la prehistoria, mientras que asocia el estoicismo y el escepticismo con Grecia y Roma, y la conciencia desgraciada, dice él, con el cristianismo medieval. Esta caracterización, sin duda insuficiente, también por caer en el frecuente prejuicio de la necesaria aparición de Roma solo después de Grecia, es sin embargo valiosa, porque nos muestra la importancia del problema, así como la insuficiencia de las soluciones que escinden el capítulo 4 en una primera parte meramente mítica y metafórica y otra propiamente histórica. El comienzo de la intersubjetividad es admisible porque acontece al comienzo de una nueva sección tras los 3 capítulos de la conciencia y viene ampliamente explicado por Hegel en sus premisas, la Begierde, el enfrentamiento de dos iguales que desean lo mismo, la lucha a muerte, el miedo ante el Señor absoluto, etc., y sus consecuencias, la instauración de las primeras relaciones sociales mediante el trabajo, fuerza creadora del mundo, de esa segunda naturaleza que será la casa del espíritu a partir de este punto. Es decir, la intuición acertada que está presente en la discutible tesis de Inwood es que hay que considerar todo el capítulo 4 con las mismas herramientas hermenéuticas. Es decir, parecería que es necesario optar entre una concepción histórica y una concepción persistente e intemporal de las figuras del capítulo 4. En otras palabras, o bien la aparición del elemento de la intersubjetividad comporta también eo ipso la inauguración de la condición histórica del hombre, o bien, todas las figuras del capítulo 4, también el estoicismo, el escepticismo y la conciencia desventurada, deben entenderse como meramente míticas, metafóricas o psicológicas, pero en cualquier caso desconectadas de cualquier posible correlato histórico concreto. Esta última solución, sin embargo, choca contra las múltiples alusiones que Hegel, a partir del estoicismo y no antes, hace al contexto histórico en que se insertan estas figuras de la conciencia. Sin embargo, seguir la primera vía, atribuyendo también a la figura de la lucha por la Anerkennung, por el reconocimiento, una determinada colocación en el tiempo, aunque sea en una indefinida prehistoria, como hace Inwood, parece a primera vista igualmente descabellada. La solución a esta aporía probablemente se alcance, y aquí estamos en un congreso hegeliano, a través de una vía intermedia, que yo creo que ha expresado acertadamente Félix Duque, según el cual, cito,
En todo el capítulo cuarto se van esfumando las consideraciones gnoseológicas para adentrarnos en un mundo casi diríamos mítico, literalmente prehistórico y prehumano, abierto después en una intrahistoria del pensamiento que tiene ya modelos claramente históricos. Fin de cita. Esta cautelosa afirmación, donde yo creo que todas las palabras están muy bien medidas, de Félix Duque, contiene dos elementos importantes sobre los que es necesario reflexionar. En primer lugar, la atribución de la prehistoricidad a las figuras de la primera parte del capítulo cuarto se explica en virtud del carácter prehumano de las relaciones que allí se desarrollan. La lucha por la anerkenu, determinada, como se ha dicho, por la apetencia, por el mero impulso de devorar y consumir objetos, corresponde a una fase natural, animal, de la conciencia. Esa es la tesis fundamental de uno de los estudios recientes más completos sobre el significado del reconocimiento, el de Italo Testa. En su importante ensayo La natura del riconoscimento, la naturaleza del reconocimiento, dedicado al estudio de esta noción en el Hegel jienense, Testa explica cómo ésta solo es posible, solo es comprensible, en un contexto de relaciones naturales que precederían, por tanto, a la instauración de una ontología social a través de la dialéctica entre amo y esclavo. Su análisis de la anerkenu se abre con una pregunta que traza una línea divisoria fundamental entre dos distintos sectores de los Hegel-Kenner. Cito a Testa. ¿Qué es el reconocimiento? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Se trata de un fenómeno normativo de construcción social e institucional que comienza a partir de sí mismo autoimpulsándose? ¿O bien existe también una dimensión natural del reconocimiento que nos revela algo importante acerca de la naturaleza animal y de la sociabilidad humana? Fin de cita. Abrazando la segunda alternativa, Testa se opone, por lo tanto, a la tradicional concepción normativa de la anerkenu, dominante entre los intérpretes más acreditados de la fenomenología, desde Habermas y Sipp hasta Honneth, Brandon y Pinker. ¿No? Aquí tenemos a Juan Carlos Barrasús, que es un experto en Honneth, y por eso espero también que me dé un poco de cera después, ¿no? Estas interpretaciones, al no considerar la dimensión primaria y constitutivamente natural del reconocimiento, según Testa, terminarían por enredarse en círculos viciosos o por introducir las temáticas sociales, jurídicas e institucionales, por así decirlo, aus der Pistole, con un disparo con el que comenzaría desde la nada el mundo social articulado normativamente. También a nivel filológico, Testa refuta la teoría comúnmente aceptada de que el término anerkennung fuera introducido en el lenguaje filosófico por Fichte hacia 1793 con una acepción marcadamente jurídica y descubre en cambio el importante papel jugado por Ernst Plattner, que ya anteriormente había utilizado esta palabra para referirse a las inclinaciones sensibles del hombre y por lo tanto en un campo al menos parcialmente desconectado de todo contexto normativo. A través de un análisis cuidadoso de los textos jienenses, en especial los de la época de 1801-1804, la primera época de Jena, en comparación con las principales fuentes de su teoría del reconocimiento, donde se privilegia fundamentalmente el papel de Schelling y de Rousseau en comparación con la tradicional importancia que se otorga a la Grundlage des Naturrechts de Fichte, Testa llega a la conclusión de que, cito, existe en Hegel un plano de reconocimiento que precede a la institución de la intersubjetividad humana mediada lingüísticamente y articulada normativamente. Precisamente por esta razón, la teoría hegeliana del reconocimiento puede explicar la constitución de la intersubjetividad a partir de la interacción, pero sin presuponerla a su vez. Y ello no deja de tener consecuencias también para la filosofía del espíritu, así como para la comprensión hegeliana de la acción social. De esta manera, puede dar cuenta de cómo la conciencia animal es retomada en la conciencia humana y da lugar a la segunda naturaleza del saber autoconsciente mediado lingüísticamente. Fin de cita. Esta tesis principal de Testa, analizada en un primer momento a través de los textos de la primera fase de la etapa jienense, es corroborada en la segunda mitad de esta importante obra de Testa, donde toma en consideración la filosofía del espíritu de 1805-1806, esto es, en su versión prácticamente contemporánea a la redacción de la fenomenología. Si aceptamos esta propuesta de lectura natural del reconocimiento y la ampliamos, como sugiere Testa en otro estudio, también a la comprensión de la gran obra de 1806-1807, habrá que admitir que solo después del reconocimiento, esto es,
con la instauración de la dominación del amo y el esclavo, que provoca el reconocimiento propiamente dicho, se alcanzaría un estado plenamente humano y por lo tanto plenamente social y por ende, ahora sí, de carácter histórico. Pero entonces, ¿cuál es el principio que provoca la irrupción del hombre, de la sociedad y de la historia? Ante esta pregunta, las interpretaciones marxistas, y no solo, no han dudado en reconocer en el trabajo el elemento humanizador y propiamente inaugurador de la historia. Esta lectura es coherente, potente, e indudablemente ha tenido mucho éxito entre los Hegel-Kenner. Sin embargo, existe otra posible interpretación. Es necesario señalar que ya en el Systementwurf de 1805-1806, Hegel dice explícitamente que el reconocimiento da lugar al derecho, genera el derecho. En esta ocasión quedaba claro, y así lo han visto intérpretes de muy diferente orientación, desde Norberto Bobbio hasta María Filomena Anzalone, que la lucha por el reconocimiento implica la introducción de un sistema de derechos que regula el común deseo de las autoconciencias a poseer el mismo objeto. En ese sentido, insistiendo también en el importante papel jugado por la crítica de Hegel al justnaturalismo, también Testa ha destacado en todas las lecciones de la etapa jenense el papel inaugural y central del derecho como auténtico constituens de la segunda naturaleza, la social, con su determinación esencial, la personalidad jurídicamente entendida, por encima de la base de la Anerkennung natural previa. Cito a Testa. El derecho presupone así una modalidad de reconocimiento normativo que se impone por encima del reconocimiento natural, una forma de atribución recíproca de estatus a través del cual los sí mismos naturales, dotados de poderes recognoscitivos, se constituyen como personas. Fin de cita. El trabajo social, a su vez, no sería sino una consecuencia de esta juridificación del mundo y del reparto racional de los recursos. Solo tras haber reconstruido la génesis del derecho a partir de la lucha por la vida y la muerte, Hegel considera entonces al derecho en su vínculo con las interacciones sociales del trabajo y del intercambio. No sorprende por ello que en las lecciones de 1805-1806 sea la ley jurídica y no la esfera del trabajo, el formiren, el verdadero aglutinador y el vínculo más profundo de las comunidades humanas. Si pensamos que Hegel está dictando estos cursos en práctica contemporaneidad con la redacción de estos pasajes de la fenomenología, no puede dejarse de lado la importancia del derecho como elemento propiamente humanizador y creador de la sociedad. Tampoco puede ignorarse la fundamental relevancia que este hecho tiene para la comprensión del papel del mundo romano en esta obra. En efecto, ese concepto de persona, que Testa considera seminal para la constitución de la comunidad por encima del reconocimiento natural, será asociado por Hegel de manera indiscutible en el capítulo 6, en el Rechtszustand, a la constelación conceptual de las Romanitas, donde se habla técnicamente de persona en un sentido jurídico. Sin embargo, si esta teoría de una juridicidad primera de la comunidad es cierta, ya en el capítulo 4, en el momento mismo del paso del reconocimiento natural y presocial a la sociedad propiamente humana, esto es, histórica, debería registrarse una presencia, aunque implícita, del mundo romano. Como hemos visto, el tránsito a la sociedad, a la humanidad propiamente dicha, así como a la historia, acontece después de la etapa esencialmente natural de la Anerkennung y por lo tanto en la dialéctica del amo y del esclavo. Pues bien, los mismos términos de Herr y Knecht, de amo y esclavo, aluden a la instauración de una relación jurídica entre las dos conciencias, como ha puesto de manifiesto, entre otros, Remo Bodei. Si el siervo refrena dolorosamente su apetito, no consumiendo la cosa, no es porque incumba constantemente sobre él el miedo a la muerte, que él ha sentido una vez, nos dice Hegel. Ese miedo ha quedado cristalizado ahora en una relación de dominación que no puede entenderse sino jurídicamente o protojurídicamente. Él sabe que la cosa no le pertenece porque es propiedad de otro y porque él mismo en el fondo es propiedad de otro. Como interpretó hace mucho tiempo ya Kojève, el paso de la apetencia a la posesión y la propiedad marca el comienzo de las relaciones propiamente humanas, sociales. Por lo tanto, el punto de discriminación entre lo prehistórico y prehumano y lo propiamente histórico y humano es, según Hegel, la instauración de relaciones jurídicas o al menos protojurídicas entre las conciencias. Dicho en la terminología de una tradición justnaturalista,
que desde Grocio y hasta Wolff, pasando por Leibniz y Pufendorf, ¿no?, llega hasta Hegel, de manera polémica. La dialéctica entre el amo y el esclavo significa la instauración despótica de un pactum subjectionis que prepara jurídicamente el terreno para la instauración de un pactum unionis que marcaría el nacimiento del Estado propiamente dicho. Por lo tanto, podemos adelantar ya que, dada la comprensión del derecho en la fenomenología en términos esencialmente vinculados a la constelación de las romanitas, dado que la condición jurídica del capítulo sexto está asociada al mundo romano, y considerada también la intrínseca juridicidad de la dialéctica entre el amo y el esclavo, puede considerarse que la alargada sombra de Roma, por así llamarla, toca también a esta conocida y archiestudiada figura del capítulo cuarto. De hecho, no es este el momento de entrar en ello, ¿no? Hay toda una compleja relación, ¿no?, que mis alumnos de máster conocen bien, que arranca, ¿no?, desde algunas sátiras fundamentales que Hegel conoce bien, pasando a través de Diderot, ¿no?, del sobrino de Rameau, y que culmina en la fenomenología hegeliana, donde se ve claramente que la figura romana de los Saturnalia y la de la inversión que se producía en ella entre esclavos y amos, ¿no?, el hecho de que los esclavos por unos días pudieran ocupar el lugar de los amos y viceversa, pues ese lugar, ¿no?, que se encuentra inscrito en el corazón de las romanitas y que Hegel recibió seguramente a través del sobrino de Rameau, obra citada en la propia fenomenología en el capítulo sexto, puede haber sido determinante incluso para la conceptualización por parte del propio Hegel de esa inversión de la dialéctica amo-esclavo que aparece en la fenomenología y también anteriormente en las lecciones, ¿no?, de 1805-1806. Pero sobre esto podemos, si queréis, hablar en el debate, ¿no?, porque este es un tema interesante. Una vez realizado este paréntesis sobre la naturaleza fundamentalmente jurídica del reconocimiento que sigue la lucha entre el amo y el esclavo, podemos volver al problema de la irrupción de la historicidad en el capítulo cuarto, una temática en la que veníamos analizando como hilo conductor una cita de Félix Duque. Como hemos visto, Duque entiende las figuras de la segunda parte del capítulo cuarto como modelos históricos, que conforman algo así como una intrahistoria. Esta caracterización es, en mi opinión, sumamente acertada, porque nos recuerda algo fundamental y que vale, además, creo yo, para toda la fenomenología. Toda figura, a pesar de encontrar su fundamento y su verdad en la sucesiva, por la que es asumida, aufgehoben, precisamente por quedar asumida, conservada, cancelada, en la carga lógica del movimiento dialéctico que instaura, vuelve numerosas veces, en niveles superiores y más concretos, resplandeciendo con una nueva verdad. Esta es la célebre imagen de Franco Chiereguín de la fenomenología como una espiral que, progresando en su movimiento hacia la completa unificación de certeza y verdad, hacia el saber absoluto, vuelve a cada momento a recoger figuras que parecían haber quedado desechadas por su unilateralidad. Como ha señalado Robert Brandon en un reciente comentario al capítulo cuarto de la fenomenología, las figuras de la autoconciencia son históricas porque pasan de tener una naturaleza a tener una historia. Cito a Brandon. Para comprender lo que son, es necesario contemplar retrospectivamente el proceso de influencia recíproca y secuencial entre lo que, en cada etapa, estos seres son para ellos mismos y lo que eran, en cada etapa, en ellos mismos. Proceso por el que han llegado a ser lo que son ahora. El hecho de emprender este tipo de narración histórica, la famosa Erinnerung de Hegel, el recuerdo, ¿no?, apunta a una manera particular de comprenderse en tanto que ser esencialmente histórico, en cuanto esencialmente autoconsciente. Ser para sí mismo un ser histórico significa constituirse como siendo en sí mismo una especie específica de ser, un ser conscientemente histórico. Fin de cita. Esta caracterización de Brandon arroja luz. Eso nunca creo que lo hubiera dicho jamás, que algo de Brandon arroja luz sobre algo que ha dicho Félix Duque, pero en este caso es así, porque parece como mezclar churras con merinas, pero... bueno, esta caracterización de Brandon arroja luz, creo yo, sobre ese término utilizado por Félix Duque, intrahistoria, y por él aplicado al capítulo cuarto. Tenemos aquí figuras que son históricas, están sumergidas en un mundo concreto, hecho de sucesión de épocas y figuras en un mundo. Solo que esas figuras, las del capítulo cuarto, solo son históricas en sí o para nosotros,
Y solo en los capítulos sucesivos, fundamentalmente en el capítulo 6, se recogerán las figuras de la autoconciencia, elevándolas a una historicidad ya para sí, que conecta trazos y rasgos separados en diferentes figuras sucesivas, en imágenes completas y explícitas figuras de un mundo. Esta dinámica de progresiva asunción de una historicidad prima facie implícita de las figuras de la conciencia vale probablemente para muchas secciones de la fenomenología, para muchas de estas constelaciones de las que he hablado, pero creo que es especialmente evidente para el mundo romano, o al menos es lo que yo más he estudiado y por lo tanto lo que a mí me parece más evidente. Su caracterización se va volviendo más concreta y articulada a medida que, por ejemplo, en el capítulo 6, la Bildung recoge elementos del Rechtszustand, de la condición jurídica, que a su vez contiene, invertida, la carga conceptual del estoicismo-escepticismo, que a su vez arroja luz sobre el auténtico significado de la dialéctica entre el amo y el esclavo. La asunción a distancia, por así decirlo, entre estas figuras brilla con una luz especialmente clara porque conforma la imagen de un contenido histórico-conceptual único, coherente y articulado en el pensamiento hegeliano, el mundo romano. De hecho, todas estas reflexiones, por ahora quizás algo en vacío, se aclaran inmediatamente al citar un texto de Hegel, y no uno cualquiera, sino precisamente aquel sobre el que hemos estado planeando desde el comienzo de esta conferencia. Esto es, las palabras de Hegel en que se hace referencia a la identificación del estoicismo con el mundo romano. Cito a Hegel, capítulo 4. Como forma universal del espíritu del mundo, Weltgeist, el estoicismo solo podía surgir en una época de temor, Furcht, y servidumbre, Knechtschaft, universales, pero también de cultura, Bildung, universal, en que la formación, Bilden, se había elevado hasta el plano del pensamiento. ¿No? Creo que es importante volver a leerlo. Como forma universal del espíritu del mundo, el estoicismo solo podía surgir en una época de temor y servidumbre universales, pero también de cultura universal, en que la formación se había elevado hasta el plano del pensamiento. Como se ve, estas escasas líneas conectan entre sí diferentes estadios del camino experiencial de la conciencia para conformar un instrumento hermenéutico, la constelación conceptual mundo romano, que permite una lectura transversal de la fenomenología. La misma época en que aparece el estoicismo está caracterizada por una Bildung universal en clara conexión con este momento del capítulo 6, que brota directamente de ese Rechtszustand, de esa condición jurídica claramente identificada con Roma. Pero también, y sobre todo, Hegel nos presenta una conexión retrospectiva hacia la figura que aparentemente se ha dejado atrás, la del amo y el esclavo. Esta figura de la conciencia sigue presente en el mundo del estoicismo, pero elevada a su condición de universal. ¿A qué puede referirse esta indicación sino a la juridificación universal del mundo llevada a cabo por el mundo romano que conduce a una sumisión de todos los súbditos a ese emperador que es la ley encarnada? Como se puede leer en el Rechtszustand, en el capítulo 6, el emperador es definido por Hegel como Herr der Welt, señor del mundo, amo del mundo. Y en su actividad de dominación y de destrucción se comporta hacia los súbditos tratándolos como una pluralidad, una Allheit. Es decir, su dominación no es sobre el cuerpo político en su totalidad, sino distributivamente sobre cada uno de los súbditos. Esta dominación distributiva, de uno a uno, que impide toda auténtica cohesión comunitaria, se puede ver en la palabra Furcht, ese miedo ante el arbitrio de la voluntad del emperador que cada individuo siente y que por ello se vuelve universal. No olvidemos a su vez que el esclavo, ¿no?, había cedido en la lucha por el reconocimiento justamente por ese miedo, por ese Furcht ante el Señor absoluto, la muerte, ¿no? Ahora vuelve ese Señor absoluto como Señor del mundo en la condición jurídica, ¿no? Esta es la universalización en una universalidad distributiva de la relación del amo y del esclavo, que por ser, como hemos visto, una relación constitutivamente jurídica, ya que la Anerkennung natural es superada a través de una lucha que genera relaciones de derecho, y por su íntima conexión con el estoicismo, el Rechtszustand y la Bildung, hay que conceder que se encuentra en Roma de manera paradigmática. Por ello, no sorprende que algunos autores, quizás, en mi opinión, con excesiva audacia,
hayan intentado una lectura de la dialéctica del reconocimiento, de la relación entre amo y esclavo, así como de las otras figuras del capítulo cuarto, en explícita conexión con la evolución histórica de las diferentes fases de la historia romana. Esto ya me parece un poco filosofía ficción, ¿no? Pero bueno, es interesante. Algunos dicen, bueno, pues la lucha por el mito es la república, luego ya pues tenemos el estoicismo asociado con Rex Sustant, que sería pues la época del principado, el dominado, la erupción del cristianismo equivaldría a la conciencia desgraciada, etc., ¿no? Me parece un poco excesivo, pero quizás vaya en la buena dirección, ¿no? Por otra parte, Hegel ya había adelantado, justo al comienzo del capítulo cuarto, que los estadios de la conciencia que son presentados en el Ars Exponiendi como separados, deben ser pensados, sin embargo, también como copresentes en la misma época histórica. Cito este importante pasaje del capítulo cuarto. El concepto de esta unidad de la autoconciencia en su duplicación, de la infinitud que se realiza en la autoconciencia, es una trabazón multilateral y multívoca, de tal modo que, de una parte, los momentos que aquí se entrelazan deben ser mantenidos rigurosamente separados, y de otra parte, deben ser al mismo tiempo, en esta diferencia, tomados y reconocidos también como momentos que no se distinguen, o tomados en esta diferencia, y reconocidos siempre en su significación contrapuesta. Fin de cita. Esta copresencia de momentos incluso contrapuestos se observa con más precisión en el Estado de Derecho, cuando Hegel nos dirá que la misma conciencia que en su pensamiento es la estoica independencia de la realidad objetual, en la esfera política es la absoluta dependencia, vacía y formal, de ese contenido absoluto que es la ley encarnada en el Señor del mundo. La libertad del estoico es meramente interior, es un refugio ante la imposibilidad de participar en la vida pública, en la vida política, tras el fin de la República. Y esa libertad que él capta solo interiormente se corresponde a una férrea dominación, tiránica dominación, abstracta en el orden político. Por lo tanto, y para cerrar la respuesta al problema de la irrupción de la historicidad en el capítulo cuarto, se puede decir que la lucha por la Anerkennung constituye el presupuesto prehistórico, prehumano y presocial de una configuración histórica de la conciencia que a través de la determinación básica del derecho, y solo posteriormente del trabajo, se caracteriza como la independencia estoica, copresente, por ser su condición de posibilidad, a la contradicción interna escéptica, a la abstracción jurídica del Estado de Derecho, así como a la rigidez granítica de esa Bildung de la que el individuo debe ir enseñoreándose poco a poco desde dentro. No hay que olvidar que la Bildung empieza tras el fin de Roma, ¿no? Más en general, sobre el estatuto de la historicidad de las figuras de la fenomenología, y en concreto del capítulo cuarto, se puede concluir que, a pesar de que las gestalten por las que va pasando la experiencia de la conciencia tienen validez y presencia en todo tiempo, esto es, en toda época habrá siempre actitudes estoicas, escépticas, así como el movimiento de la conciencia desgraciada o la imposición abstracta por parte del derecho, hay que reconocer que para definir conceptualmente tales figuras, Hegel se ha fijado en determinados momentos históricos, esos modelos de los que hablaba Félix Zucke, en los que una determinada actitud o una combinación de actitudes, como en el caso de Roma, era dominante. Esta función ideal típica de ciertas épocas tiñe de historia la lógica fenomenológica. En palabras de Geretz, cito, esto es lo que Hegel ha intentado llevar a cabo en la fenomenología del espíritu, expresar la experiencia de su época en la forma de una recuperación, de una rememoración de los momentos históricos más significativos desde el punto de vista de la realidad cultural, política y filosófica. El contexto de la experiencia de una época debe ser considerado como un tejido espeso y complejo, con múltiples niveles de profundidad de sedimentos históricos diversos, políticos, sociales, religiosos y literarios. Fin de cita. Es por esta razón por la que creo que la individuación de constelaciones conceptuales en la fenomenología permite entender de manera certera la imagen que las diferentes épocas históricas conforman en esta obra. Por ejemplo, en el caso concreto del mundo romano, pero se podría hacer igual con el griego, ¿no? Y intentaremos hacer algo así en el curso de Hegel y los griegos, justamente que empezamos pues, la semana que viene, ¿no? Las notables interrelaciones del Rex Sustant, la Gestalt, la figura más explícitamente vinculada con la historia de Roma, con otras figuras analizadas durante mi conferencia de hoy, como la dialéctica amo-esclavo, el estoicismo, el escepticismo, la conciencia desgraciada, así como la conciencia cómica del capítulo séptimo,
permiten trazar una constelación conceptual romanitas que reúne los rasgos definitorios del mundo romano. Estos vínculos, a su vez, permiten explicar de manera alternativa y quizás más profunda importantes momentos de la fenomenología. Por ejemplo, se vuelven explícitos en un momento álgido de la obra, al comienzo de la sección de la Offenbare Religion, de la religión manifiesta, ¿no? Religión revelada, donde justamente estas figuras, que pueden identificarse con Roma, y solo ellas, se reúnen como la periferia, nos dice Hegel, de esta escena sagrada en que se produce la encarnación del concepto, el nacimiento de Cristo. Cito este pasaje de Hegel, ¿no? Estamos aquí en el capítulo 7, el momento de la religión revelada, y Hegel nos está describiendo esa encarnación del concepto, ese nacimiento de Cristo, ¿no? El mundo, fijaos cuáles son las figuras que aparecen, ¿no? El mundo de la persona y del derecho. El salvajismo destructor de los elementos del contenido que se han dejado libres, así como la persona pensada del estoicismo y la inquietud insatisfecha de la conciencia escéptica. Nos dice, esto conforma la periferia que está alrededor de esa cuna del espíritu en la que se produce el nacimiento de Cristo. Y dice Hegel, bueno, ¿y qué encontramos en el centro de la escena? Pues Hegel contesta, el dolor y la nostalgia de la autoconciencia desventurada que penetra en todas las otras figuras es su punto medio, y el dolor común del parto que acompaña a su nacimiento, la simplicidad del concepto puro que contiene aquellas figuras como sus momentos. Parte aquí de la maravillosa metafórica hegeliana, ¿no? Que habla de esos dolores de parto, de la encarnación del concepto, de esa escena realmente del pesebre, del Belén, donde asistimos al dolor, ¿no? Realmente de ese hecho insólito del individuo universal que es Cristo. Pues lo que nos interesa aquí es esta idea de que los momentos que asisten como una periferia a esa encarnación del concepto son los momentos que tiene esa encarnación del concepto en su interior. O sea que son la condición previa necesaria para el adviento del cristianismo. Por lo tanto, en la fenomenología el cristianismo solo surge como realización y actualización de las potencialidades lógicas implícitas en el mundo romano. Por eso su concepto contiene aquellas figuras, y solo aquellas, las específicamente romanas, como sus momentos. Se hace aquí, como veis, una enumeración rapsódica de las figuras, algunas del capítulo 4, otras del capítulo 6. ¿Por qué justamente esas? Mi tesis es que aquí Hegel nos está indicando claramente estas tesis, estas figuras constituyen la preparación necesaria como mundo romano para el adviento del cristianismo, ¿no? Según la tesis archifamosa desde Agustín y tantos otros de que el adviento del cristianismo solo había posible gracias a esa homogeneización, uniformización del mundo en el idioma, en el derecho y en tantos otros ámbitos, llevada a cabo por el cristianismo, por el Imperio Romano, ¿no? Que habría allanado el camino para la difusión realmente católica, universal, del mensaje de Cristo, ¿no? Y posteriormente, a través de la alianza entre cristianismo y Roma, pues realmente a una conformación histórico-política, religiosa, pues ontoteológico-política, como me gusta decir a Félix Duque, pues realmente impresionante, ¿no? Pues bien, estas, ¿no? Referencias, he cogido esta del capítulo 7, pero podría haber cogido otras, por ejemplo, relativas a la conciencia cómica, que también son bien interesantes, y otras muchas referencias, dibujan, como se decía, una constelación, utilizando este término en el sentido de una figura transversal, diagonal, que recorre varios capítulos de la fenomenología, que vincula entre sí y otorga un significado profundo a figuras como el amo y el esclavo, el estoicismo y el escepticismo en el capítulo 4, el rex substans en el capítulo 6, y la conciencia cómica y la encarnación del concepto en la Kunstreligion, o en el tránsito entre la Kunstreligion y la Offenbare Religion, del capítulo 7. La presencia conceptual de Roma en la fenomenología tiene su fundamento en la juridicidad, en esa condición jurídica que desde su posición medular como tránsito desde la Sittlichkeit griega a la Bildung moderna da sentido a todas las demás figuras de la constelación romana. En conclusión, si en el capítulo 4 destacan numerosos elementos intrahistóricos reconducibles a las romanitas, tal y como he intentado argumentar en esta conferencia, es porque la juridicidad, núcleo conceptual de la interpretación hegeliana de Roma, es el sustrato de la historicidad que se inaugura aún implícitamente en la autoconciencia. Matizando las interpretaciones que han señalado que solo con el comienzo de la intersubjetividad, tras el reconocimiento,
es posible en la fenomenología el nacimiento de la historia, por así decirlo, habría que decir que sólo la inauguración de una intersubjetividad estructurada por relaciones jurídicas o protojurídicas básicas permite el arranque de la intrahistoria en el capítulo cuarto. Es por esta razón, ¿no?, con esta última afirmación, que es una provocación, concluyo, para dejar espacio al debate, que las primeras alusiones históricas de Hegel en el capítulo de la autoconciencia son a Roma. El fondo de la historia en la fenomenología es romano, pero solo porque este fondo es constitutivamente jurídico. Muchas gracias. Muy bien, pues tenemos un montón de tiempo para el debate, ¿no? Sí. Pues adelante. Sí. Bueno, muchas gracias por la conferencia, me ha gustado mucho. Creo, bueno, estoy completamente de acuerdo, si llegamos a un acuerdo sobre la tesis, que la historia es fundamental en el desarrollo de la fenomenología, sobre todo a partir de la época de Frankfurt. Propio Félix Duque indica que la historia empieza a jugar un papel muy importante en el pensamiento de Hegel y que precisamente ayuda a la conformación de su propuesta dialéctica nacida con la fenomenología, ¿no? Entonces, me parece clave mostrar que no es en el capítulo sexto que aparece la historia como un salto repentino, sino que precisamente responde también a un cierto desarrollo que tiene sus momentos internos, ¿no? Entonces, el capítulo cuarto, en este sentido, vendría a ser como el primer momento de la historia. Por eso, me gustaría preguntar si ese primer momento es una historia inmediata, una historia abstracta, o es una proto o prehistoria, porque creo que hay una diferencia, ¿no? En una protohistoria todavía no habría una historia, habría un salto temporal, mientras que en una historia inmediata ya hay una historia, aunque no plenamente desarrollada de una manera dialéctica, pero ya hay una historia. Entonces sería una diferencia sutil pero fundamental, porque ya tendríamos el concepto de historia, aunque fuera en Nietzsche, ¿no?, pero ya existiría. Mientras si hay una prehistoria o intrahistoria, sería un momento anterior inclusive a ese primer momento propio de la historia, ¿no? Si además luego ya seguimos al Hegel más maduro, de las lecciones de la historia, de la historia universal, de filosofía de la historia, en donde ya nos dice claramente que la historia es el escenario donde se desarrolla la razón y lo relacionamos con este nacimiento de la intersubjetividad, que es el capítulo cuarto, tendríamos aún más apoyo a la tesis de que en el capítulo cuarto, al igual que surge esa intersubjetividad, surge también, o es el primer momento del desarrollo de ese escenario, ¿no?, que es la historia como escenario de la racionalidad, ¿no? Entonces estoy pensando, por ejemplo, también en la filosofía del derecho, cuando se muestra ese desarrollo en los términos de libertad. Si bien no hay una libertad plenamente desarrollada hasta que no se consigue un estado de metricidad, sí hay una libertad abstracta en un primer momento, no hay una proto o pre-libertad. Entonces, si hacemos una analogía entre lo que sucede con la libertad en el campo de la filosofía del derecho, ¿cómo podríamos entender esta cuestión de la historia en la tesis que usted ha expuesto? Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Tus dos preguntas. Con respecto a la primera, claro, yo me muevo aquí un poco en terreno pantanoso, ¿no? Y por eso utilizo estos términos de protohistoria, intrahistoria. Pero si tuviéramos que ser técnicos, creo que la formulación más adecuada es esa que he expresado en un determinado momento de la conferencia, y es la idea de que hay una historicidad en el capítulo cuarto, una historicidad de las figuras de la conciencia, pero que esa historicidad es meramente en sí, ¿no? O sea, desde la postura del Führungs, ¿no?, el Wirstück, ¿no?, del narrador, de alguna forma, que no solo está leyendo la fenomenología, sino que se supone que la ha leído ya toda, ¿no?, que eso es un poco una de las paradojas que siempre se tienen al leer la fenomenología, que
parece que efectivamente hay que leerla toda para empezar a leerla, ¿no? Porque parece que el vir efectivamente se coloca desde el punto de vista del final, ¿no? Ese nosotros que guía el desarrollo fenomenológico. Pues digamos que ahí la historia es solo en sí o para nosotros. O sea, las figuras, de alguna forma, todavía no son históricas para sí. Cuando se vuelven para sí es en el capítulo 6, cuando además Hegel, por primera vez, aunque como hemos visto una se le escapa también en el capítulo 4, realiza conexiones explícitas todo el rato entre el capítulo 4 y el capítulo 6. Y en el capítulo 7 también realiza continuas correlaciones, relaciones entre el capítulo 7, el capítulo 6 y el capítulo 4. Por lo tanto, yo creo que esa sería la manera más adecuada de definirlo, ¿no? De igual manera que la relación entre amo y esclavo es una relación, también ahí utilizo protojurídica, ¿no? Pero habría que decir intrajurídica, de la misma manera que he dicho intrahistórica, porque ahí también la juridicidad es una juridicidad meramente en sí, o para nosotros, pero no es una juridicidad para sí, ¿no? No está cristalizada todavía en normas, ni siquiera en costumbres, pero como he dicho, ese temor a la muerte, ese miedo ante el Señor absoluto que el esclavo ha sentido una vez, ha quedado ya para siempre cristalizado en una relación de dominación y de relación con las cosas que no puede entenderse sino de manera, entiendo yo, jurídica, protojurídica, intrajurídica, en la medida en que, como he dicho ya, si el esclavo deja pasar la cosa, si no la consume, si no la devora, es porque sabe que no le pertenece. Por lo tanto, hay ahí un protoconcepto de propiedad, como dice también Cogé, que es implícito, ¿no? Entonces, que eso luego se vuelve explícito en la condición jurídica del capítulo 6, cierto. Que esa condición jurídica, nos dice Hegel, no es sino la universalización de esa relación que se daba como uno a uno en la dialéctica amo-esclavo, porque en el fondo en la condición jurídica, nos dice Hegel, lo que hay es un señor del mundo, un amo del mundo, un Herr der Welt, y todos los demás tienen esa allgemeine Knechtschaft, ¿no? Esa servidumbre universal. Es decir, todos son átomos serviles que se comportan distributivamente de uno a uno como siervos con el amo, ¿no? De esta forma se podría incluso interpretar que lo que está haciendo Hegel en el capítulo 4, entre otras muchas cosas, con la figura del amo y del esclavo, no es sino esta exposición, digamos, en un marco micro de esas relaciones que después se revelan en un marco macro, externo, público, en el capítulo 6, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante esa idea de que esa historicidad en sí se vuelve para sí solo en el capítulo 6. En cambio, no estaría de acuerdo con esos que han visto en el capítulo 4, y especialmente en la dialéctica amo-esclavo, una protohistoria entendida como prehistoria en el sentido de algo situado míticamente en los comienzos de la historia. Como he intentado argumentar, creo que la dialéctica amo-esclavo puede reconducirse también a esa constelación románica, ¿no? Y con respecto a tu segunda pregunta, que me parece más compleja, es decir, básicamente, ¿no? Si en las lecciones de filosofía del derecho y en las lecciones de filosofía de la historia la libertad es de alguna forma el motor del desarrollo histórico, ¿no? ¿Qué papel jugaría aquí la libertad? Porque es verdad que mientras que en el capítulo 6 sí que tenemos una progresiva liberación de la conciencia, en el capítulo 4 parece que ocurre todo lo contrario, ¿no? Es decir, en el capítulo 6, dicho pronto y mal, tenemos al comienzo la bella eticidad griega, ¿no? En la que el hombre es feliz, todavía es un niño, porque está unido de manera inmediata, de manera, pues eso, todavía infantil. Yo siempre digo en clase como una especie como de cordón umbilical, ¿no? Con esa patria, esa polis que realmente le constituye, ¿no? De tal forma que la peor pena para los griegos es el ostracismo, peor incluso que la muerte, porque el ostracismo, que te impide, entre otras cosas, ser enterrado en la polis de la que has sido echado, de la que has sido ahuyentado, y aquí también cobra muchísima relevancia la referencia de Hegel a Antígona, ¿no? En el capítulo 6, pues, como digo, el ostracismo es peor que la muerte porque es la polis la que constituye la identidad de esa conciencia que todavía no se ha separado como individual, no es individuo, ¿no? El momento de Roma, el momento del Rechtszustand en el capítulo 6, constituye una dolorosa liberación de esa tutela de la polis, porque es verdad que el hombre, al no poder ya participar en la vida política,
al crearse un corte, una separación infinita entre el señor del mundo, el emperador, y el resto de los súbditos, tiene que refugiarse en una libertad meramente interior, ¿no? Una libertad meramente interior, que es la libertad que nos dice Hegel en el capítulo 6, ¿no? Desvela sus cartas, es la del estoicismo, pero a partir de esa libertad meramente interior van floreciendo los gérmenes de la posibilidad de aparición del sujeto a través del cristianismo, y entonces toda la lucha de la Bildung subsiguiente, en la siguiente sección del capítulo 6, es ese proceso de autoapropiación del mundo institucional, jurídico, por parte de la conciencia, que en un primer momento lo había visto como extraño, es decir, tú ves el polo del poder político, del poder institucional, como algo que se te opone, como algo absolutamente opuesto, y poco a poco lo vas conquistando para ti, ¿no? A través de la progresivo acercamiento de fe, ilustración, Reine Einsicht, Glaube, todas estas cosas. Pero eso es básicamente el movimiento, ¿no? Hasta la Revolución Francesa, que muestra de la libertad abstracta, todavía meramente exterior, que se debe mediar a través de esa libertad, en cambio, interior de la moralidad, que culmina después en el perdón de los pecados, como esa reconciliación que es en el fondo una liberación, ¿no? Todo ello sin entrar luego en el significado político del capítulo 7, que ya si entro por ahí, pues no termino nunca la respuesta. Pero bueno, el asunto es que, por lo tanto, como ves, sí que se da en el capítulo 6, que es el capítulo propiamente histórico, un avance, por así decirlo, de la libertad, entendida como libertad del sujeto, ¿no? Libertad subjetiva. En el capítulo 4 parece que ocurre exactamente lo contrario, porque la conciencia, la autoconciencia, que campa libre a sus anchas por el mundo y en virtud de su Begierde consume el objeto, lo devora, lo hace suyo, ¿no? Y nada se opone a su dominación y a su consumo del mundo, pues parece que es libre, aunque en un sentido inmediato y pobre, ¿no? La aparición de la intersubjetividad y la dominación por parte del esclavo, y además la falsa libertad por parte del amo, ¿no? Revelan los límites de esta libertad. Si entendemos que la libertad del estoicismo es meramente interior, que además en el escepticismo recae continuamente en contradicciones dolorosas, y si vemos después que el capítulo 4 culmina con la conciencia desventurada, que es esa demostración, ¿no?, del dolor de la conciencia, que ha puesto el valor en lo absolutamente opuesto, en lo absolutamente separado así, y que llega hasta la más absoluta humillación al final del todo, que es el poner entre sí misma y la divinidad, entre sí misma y el valor a ese consejero, a ese cura, ¿no?, en clara crítica al catolicismo, que como tú vales tan poco, como la conciencia vale tan poco, es el único que la puede acercar a la divinidad. Es decir, que el capítulo 4 termina con una absoluta debacle para la conciencia que se ve absolutamente aplastada, ¿no?, desde el punto de vista del valor. Pues efectivamente eso es un problema, ¿no? Es un problema porque ahí no hay un progresivo aumento de la libertad, creo yo, que guíe el desarrollo intrahistórico en el capítulo 4. O sea que esa es una buena objeción, pero lo que creo que Hegel está haciendo, es decir, Hegel no está presentando un desarrollo punto por punto análogo en el que tú puedas trazar una especie de relación de isomorfismo entre el desarrollo del capítulo 6 y el del capítulo 4, sino que lo que está haciendo Hegel es mostrando un desarrollo lógico, un desarrollo fenomenológico. No olvidemos que el fin fundamental de la fenomenología es un fin diferente, no es un fin propiamente histórico, pero sí que se cuida muy mucho, como he intentado demostrar en esta conferencia, de darnos pistas y de decirnos: esto se produjo en una época de semor y servidumbre universales. Criterium, como se solía decir en esta época. ¿No? Los distintos ejemplos que he ido poniendo aquí. Eso no es casual. Y eso es no se vuelve no casual una vez que uno llega al capítulo 6 y uno entiende que lo que está detrás de cada una de estas figuras es justamente pues cada una de las figuras del capítulo 4, ¿no? Del mismo modo que la conciencia desventurada, como sabéis, en el capítulo 7, es el reverso de esa conciencia cómica, también, creo yo, reconducible al mundo romano por otras razones, que tiene la dolorosa experiencia de que debajo de su superficialidad, de su superficial y banal alegría, tiene el drama del dolor de la conciencia desventurada que está ahí latiendo. No sé si he contestado.
más preguntas. Sí, don Carlos. Bueno, muchas gracias por tu ponencia, Valeria, creo que ha sido bien interesante. Yo quería hacerte una pregunta que está un poco alejada, ¿no? de lo que has planteado hoy, pero que creo que es importante. ¿Cuáles crees que son los textos fundamentales que lee Hegel y que le permiten acercarse a Roma, los textos de los autores latinos y de autores modernos que hablan sobre Roma y le permiten hacer configurar el periodo de las románicas y simplemente cuáles crees que son los textos clave o algunos de ellos? Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Efectivamente, como tú bien sabes y de alguna manera has sufrido, pues a esto está dedicada buena parte de mi asignatura del máster, ¿no?, de Filosofía de la Historia. Es decir, que yo, si me fijo en el papel de las románicas en algunos autores bien concretos, es porque estos autores fueron determinantes en la reconstrucción por parte de Hegel de esa constelación románica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos testimonios, tenemos muchas noticias, ¿no?, de las lecturas de autores clásicos que realizó Hegel a partir del Gymnasium, ¿no? Pues fundamentalmente Cicerón, ¿no? Hay un rol central. Horacio es fundamental también por el tema de las sátiras, ¿no?, que he dicho antes, y ese papel de la inversión. Pero lo que es vital, creo yo, para entender la visión que Hegel tuvo hasta el final de su vida de Roma, es que esta no está, a pesar de que él conocía muy bien a los autores clásicos o a algunos autores clásicos, y que además demuestra en sus textos juveniles una clarísima preferencia por el latín con respecto al griego, su conocimiento del latín era excelente y su acceso a los textos latinos era además pues, constante. La imagen de Roma que Hegel construye desde su juventud y que se mantiene inalterada a lo largo de su vida es una visión mediada por textos modernos. Aquí los autores fundamentales son Gibbon, Montesquieu y sobre todo Rousseau. Rousseau y la doble influencia que Rousseau ejerce en Hegel, tanto a través de sus obras directamente, que Hegel lee asiduamente, ¿no?, seguramente desde Berna, pero quizás incluso antes, y la influencia que Rousseau había tenido en los sucesos revolucionarios. La tesis que yo he intentado defender también en otros lugares es que Hegel constantemente, cuando piensa en Roma, cuando habla de Roma, cuando trata el tópico, el topos de Roma, en todas sus obras no deja de pensar, aunque sea colateralmente, en la situación política de la Francia de su época. En su juventud, en la Francia revolucionaria, y de ahí su admiración hacia la Roma republicana, a la que esa Francia revolucionaria se había inspirado, y a partir de la decepción por las derivas de la revolución, fundamentalmente a partir de las Befreiungskriege, de las guerras de liberación, como digo, Hegel empieza a comparar o a entender o a comprender el mundo romano en virtud del modelo napoleónico, ¿no?, de ese nuevo imperio que a imitación de nuevo del romano, un nuevo imperio neorromano, se había constituido en Francia. Por eso, a partir de cierta época, después de ya con la fenomenología, como vemos aquí, el emperador como único señor del mundo, pues Hegel piensa Roma como el imperio duro, abstracto, que encontramos en las lecciones de filosofía de la historia. Entonces, creo que aunque es importante, en algunos casos puntuales, recurrir a textos latinos, ¿no?, que de hecho en muchos casos el propio Hegel cita, creo que para entender la imagen que Hegel tuvo de Roma hay que fijarse en sus autores modernos, ¿no?, y al tema que más interesa a Hegel, que es el de la relación entre el cristianismo y Roma, ¿no?, la articulación conceptual entre estas dos constelaciones que caminaron juntas por un momento de la historia universal y que al mismo tiempo presentan caracteres totalmente diferentes, ¿no? La exterioridad del derecho privado, de la dominación abstracta, pues eso, estar absolutamente volcado hacia afuera de Roma, y en cambio la intimidad, la interioridad, la apertura de la esfera subjetiva por parte del cristianismo, ¿no? Entonces Hegel, este es el principal punto a partir del cual él... Y luego hay otro punto que creo que es muy importante también, sobre todo para entender la visión de Roma, la durísima visión de Roma del Hegel berlinés,
que es una cuestión, si queremos, más sociológica, de sociología de la filosofía, que me gusta mucho, que es su acérrima polémica con la escuela histórica del derecho, con la recuperación que en Alemania, desde sectores conservadores y en buena medida antifranceses, reaccionarios, se hizo del derecho romano, desde Hugo, Savigny, acérrimos rivales de Hegel en la Universidad de Berlín, y muchas veces, yo creo, eso es lo que yo quiero creer, Hegel presenta una imagen negativa de Roma para pisarle los pies a estos enemigos suyos, ¿no?, que consideraban el derecho romano como ratio scripta, razón escrita, y que intentaban de alguna forma que ese derecho común romano-germánico, que estaba todavía imperante en muchas zonas de Alemania, siguiera siendo la fuente de jurisprudencia frente a los intentos, en cambio, universalistas de Gottlob Swartz, que intentaban imponer un tipo de juridicidad, si quieres, más filosófica, más deductiva, y no tanto jurisprudencial como era la romana, al menos la que defendían estos, ¿no? O sea que yo creo que no hay que fijarse tanto en los clásicos, a pesar de que Hegel los conocía muy bien, sino en los modernos, ¿no? Y de hecho, como bien sabes, el primer texto de Hegel, no es una casualidad, el primer texto que conservamos de Hegel, el que abre el volumen 1 de los Gesammelte Werke, es un texto sobre Roma, se llama la Unterredung zwischen dreien, la conversación entre tres, o como yo lo he traducido, el conciliábulo entre tres. Pues este conciliábulo entre tres es una reinterpretación de una escena determinada del Julio César de Shakespeare, que Hegel leyó, porque se lo dio un profesor suyo del gimnasio, el profesor Loeffler, y Hegel se quedó al mismo tiempo fascinado por la temática romana presentada por Shakespeare, pero al mismo tiempo indignado con el tono político general, pro-cesarista, pro-augusto, conservador, si queremos, del texto de Shakespeare, ¿no? Entonces, Hegel reescribe el diálogo de Shakespeare ensalzando las virtudes de la República y criticando notablemente a los futuros vencedores, ¿no? Sobre todo a Augusto, ¿no?, el que presenta con trazos tiránicos, a su vez inspirados por Schiller y por su obra Fiesco, muy bien conocida y estudiada por Nuria Sánchez Madrid, que se ha tenido que ir ahora, pero que es otra fuente fundamental para entender la presencia de Roma en Hegel. Estoy enrollando mucho en las respuestas, no sé. Hay tiempo para enrollar. Tenemos tiempo. Bueno, pues si os animáis. Yo tenía una pregunta muy breve. Muy bien, sí. Bueno, primero, muchas gracias por la conferencia y espero poder seguir leyendo este tipo de cosas en el libro que va a salir. Mi pregunta es muy breve. Has dicho en un momento que la relación amo y esclavo hay gente que la ha visto como, o sea, a partir de una cierta periodización histórica concreta o determinada, y has dicho que te parece demasiado osado, pero luego has dicho que puede en cierta medida tener razón, y me gustaría que desarrollaras esa idea. Pues tengo aquí el pasaje, voy a ver si lo encuentro. A ver, es que es bastante... o sea, yo creo que ya entramos en un punto un poco de filosofía ficción, ¿no? Lo quiero presentar bien porque... a ver si lo encuentro. No tenemos aquí tiempo. Aquí. Tengo aquí, por ejemplo, una cita de Leonardo Samonà, que es un excelente filósofo italiano, experto sobre todo en metafísica, ¿no? Y eso es. Entonces, lo que nos dice, fundamentalmente, es que el momento de la contraposición, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esta tesis, pero la presento porque me parece sugerente, pero no me parece que esté del todo fundada. El momento de la contraposición, ¿no?, entre amo y esclavo representaría el momento convulso de la final de la República, ¿no?, y por lo tanto de las luchas intestinas de diferente orden
que, según Hegel, luego en las lecciones de historia de la filosofía, articulan la historia de Roma, es decir, Hegel tiene una tesis según la cual la grandeza de Roma fue posible gracias al conflicto y a la división interna, ¿no? Es una tesis que se llama, yo he llamado energética del poder, según la cual habría en Roma una serie de fricciones internas, de conflictos internos, que son el conflicto patricio-plebeyo, el conflicto, las guerras civiles, el conflicto entre partidos, entre optimates y populares, y luego las así llamadas guerras sociales, las guerras de los romanos contra sus aliados itálicos, ¿no? Estas guerras intestinas, estas continuas luchas intestinas, generarían en Roma una suerte de energía interna, si queremos, casi de energía cinética, que en el momento en el que estos conflictos desaparecen, y desaparecen en virtud de la instauración de un principado despótico, como es el de Augusto, ¿no? Que instaura esta Pax Romana, pero de manera pues, despótica, toda esta energía acumulada, que ya no puede, ya no encuentra, digamos, enemigos internos, se dispersa hacia el exterior como una rapidísima dominación universal, ¿no? Esa es esta idea de la energética del poder. Entonces, si aplicamos, y qué es lo que presenta Hegel en las lecciones de historia de la filosofía, si aplicáramos este principio explicativo al capítulo 4, como hace Samonat, el momento de la lucha por el reconocimiento sería el momento de las luchas intestinas de Roma. El amo y el esclavo habría que leerlo justamente como esa explicación in individuo del marco que se establece en el Principado y luego en el Dominado, de férrea dominación de un emperador sobre muchos súbditos, ¿no? Donde además Hegel nos dice de manera bien interesante que todos son átomos, todos son puntos, ¿no? Nos habla de una punctualidad, una puntualidad, es decir, da igual quién sea el emperador. Cualquier golpe de estado de la guardia pretoriana, cualquier hombre escondido detrás de una cortina que apuñale al emperador de turno se puede convertir a su vez en emperador, ¿no? Eso da igual quién sea. Lo que se da es una dominación abstracta de un punto sobre otros muchos, y eso sería lo que se daría en la dominación del amo y del esclavo. En el estoicismo se daría justamente ese momento de expansión universal, homogénea, incontrastada. Muchos dicen que el estoicismo, como sabéis, es algo así como la ideología del Imperio Romano, cuando no hay nada absolutamente más falso, al menos un cierto tipo de estoicismo. Solo hay que pensar en la conjura de los Pisones, ¿no? Que intentó derrocar a Nerón, y en la que, pues, por la que fueron suicidados Séneca y Lucano. Por lo tanto, el estoicismo, nada de justificacionismo o filosofía pro-imperial, sino que al revés, es una filosofía proto-revolucionaria, al menos tal y como la ejercen ciertos pensadores. Pues ciertamente si acudimos a un Marco Aurelio, pues eso ya no sería así, ¿no? Pero bueno, el caso es que luego el estoicismo, el escepticismo, con la contradicción interna, casi nos dice Hegel, como un juego de niños, ¿no? Que se instaura entre los diferentes escépticos, ¿no? Que se contradicen continuamente, pues sería el momento de crisis, de oposiciones internas, de luchas por el poder dentro de este marco imperial. Y la conciencia desgraciada, como ya os dije anteriormente, representaría el momento de aparición en el mundo romano, en la constelación romana, del cristianismo, ¿no? Y por lo tanto del factor religioso, ¿no? ¿Tiene algo de sentido esto? Sí. Me parece que no hay suficientes... no hay una justificación lógica, textual, filológica suficiente como para defender esto, ¿no? Sobre todo porque yo creo que ya Hegel en la fenomenología tiene muy claro que Roma ya no es la Roma republicana. O sea, esa Roma republicana que Hegel había venerado y aclamado en su época de juventud, ¿no? Pues en Frankfurt, bueno, en Stuttgart, en Frankfurt, en Berna, y en los primeros años de Jena, con matices, etc., en la fenomenología ya no existen, o queda muy eclipsada en la visión de Hegel por otra Roma, que es la Roma imperial, la Roma despótica, que es esta de la que os estoy hablando, la Roma del res substans, de la condición jurídica, y ello, a su vez, como os he dicho antes, es fruto, creo yo,
de la diferente percepción que empezó a tener Hegel con respecto a los acontecimientos políticos en Francia, ¿no? Si Hegel empieza a pensar en otra Roma a partir de 1800-1801, es porque casualmente hay un señor que se hace llamar primer cónsul, ¿no? Que ha subvertido los mecanismos igualitarios y emancipatorios de la République para instaurar primero un consulado y después un imperio además, él también, igual que la revolución fue neorromana, pues también claramente neorromano, y por lo tanto en virtud de esta continua translatio simbólica que Hegel hace bidireccional entre la Francia de su tiempo y la Roma antigua, en 1806 yo no creo que Hegel estuviera pensando en ningún momento en la Roma republicana a la hora de entender la fenomenología, ¿no? Esto se ve muy bien, creo, en el capítulo 6, donde ese germen de disolución social presente en Grecia y mostrado a través de la tragedia de Antígona da lugar a esa disgregación durísima, ¿no? Es ahí donde Hegel nos dice el desgarrado corazón del mundo, que he tomado como título para el libro, que me viene bien por lo de sístoles y diástoles. Pues el desgarrado corazón del mundo, ¿no? Ese dolor no puede ser la bella virtud republicana, esa cohesión social que había admirado a Hegel en los años de juventud, cuando había escrito textos como ese famoso de matriz russoniana, de coged a una panda de cristianos, a un ejército cristiano, y ponedlos delante de un ejército de romanos republicanos, ¿no? Acabarán con ellos en 5 minutos, y si no lo harán, será solo por la compasión y el desprecio que sentirán hacia estos enemigos despreciables, ¿no? O sea que esa admiración russoniana por la Roma republicana creo que ya aquí no está presente. Por eso, entre otras muchas razones, me parece que estas estrategias, como la de Saint-Monat, que introducen una periodización dentro de la constelación conceptual romanitas, es pasarse de rosca. Pero en la medida en que tengo a alguien más radical que yo, o sea que en la medida en que hay alguien que se ha extralimitado aún más en la audacia de su tesis, mi tesis parece menos audaz y por lo tanto más verosímil, ¿no? Por lo tanto me viene bien que haya personas, igual que a la derecha le viene bien que haya una extraderecha, porque así puede presentarse como centro, pues a mí esto me hace parecer menos atrevido. No sé si tenéis alguna pregunta más. Conocía, perdona, cuando has hablado me he acordado de la libertad, cuando hablaba Maquiavelo en los discorsi, incluso en la historia de Florencia, de que digamos, la libertad es posible en Roma precisamente por la discordia. De hecho, existe la discordia porque permite que exista la libertad. Entonces, yo no sé si esto puede tener algo que ver, es una pregunta un poco tonta, porque yo no sé si conocía a Maquiavelo, si sabía algo de Roma a través de los discorsi o no, o si es algo que en realidad tiene un poco que ver, ¿no? Pero Maquiavelo sí lo dice, ¿no? Sí, sí. La discordia es lo que permite la existencia de la libertad. Claro. Yo creo que no, en el sentido, o sea, vamos, seguramente hasta Berna, creo que la primera vez que Hegel leyó a Maquiavelo fue en Berna, fue gracias a la biblioteca de von Steiger, y esta visión de la energética del poder, por así decirlo, está ya presente antes, ¿no? Entonces, sinceramente, yo creo que aquí Hegel es russoniano, es decir, de algo tienen que vivir también los intérpretes de Hegel, ¿no? Entonces, es útil muchas veces, y yo mismo me he ocupado a veces de ello, encontrar la referencia, encontrar el autor que quizás influyó un poquito en esta versión de Roma y este episodio histórico. Pues hombre, es que aquí está Tito Livio detrás, ¿no? Pero cuando uno lee a Rousseau y lee al joven Hegel, ¿no? En su análisis de la Roma republicana, no hay nada que hacer, ¿no? O sea, la influencia es tan apabullante
que por más que yo mismo, como bien sabes, he insistido pues, en las influencias de Schiller, la influencia de Shakespeare, la influencia de Gibbon, la influencia de Montesquieu, que ciertamente existen, representan, no se puede cuantificar aquí, pero a lo mejor ¿cuánto? Un 20%. Entonces, está bien diversificar, ¿no? El propio Diderot, y yo mismo he analizado esto, pero lo que pueda haber de Maquiavelo será a través de Rousseau. Igual que lo que hay de otros es a través de Rousseau. Entonces, pues sí, es interesante y yo estoy muy interesado en todas estas mediaciones, sobre todo en estas mediaciones a distancia, ¿no? Pero en este caso creo que es bastante claro. No sé si hay otras... Quería aquí suscitar un debate. Quería alguien que me dijera, no tiene sentido lo que dices. O sea, quiero decir, te has pasado. Pero bueno, si os parece a todos coherente. Fijaos que hay todo un amplísimo sector de la interpretación hegeliana, quiero ser honesto, ¿no? Que estaría y está en clarísima divergencia conmigo, ¿no? En primer lugar, todos los estilos Stekeler, Weishofer, que interpretan, por ejemplo, las figuras del capítulo cuarto, como la del amo y el esclavo, como figuras meramente psicológicas, ¿no? Internas a una misma conciencia. O sea, niegan ya, en principio, que el amo y el esclavo sean dos conciencias diferentes en el sentido de dos individuos diferentes, sino que dice, son potencias, facultades, principios internos a una misma conciencia, ¿no? O sea que ya todo ese sector está radicalmente en desacuerdo conmigo porque ni siquiera admite que haya intersubjetividad en el capítulo cuarto. Después están todos los que se niegan muy fuertemente a reconocer gérmenes de historia en el capítulo cuarto, ¿no? Y que dicen, Hegel es muy explícito, es en el capítulo sexto, donde se inaugura la historia, donde se habla de figuras de un mundo. Antes es incorrecto hablar, aunque como hagas tú, de intrahistoria, etcétera, etcétera, has forzado completamente tu interpretación. Luego están aquellos que dicen, los que vamos acercándonos cada vez más a mí, ¿no? Luego están los que dicen, tienes razón, hay una historia implícita en la fenomenología, en el capítulo cuarto, pero el principio de instauración de esa historia no es, como tú dices, el derecho, sino el trabajo, ¿no? Por tanto, aquí está toda la esfera marxista o un cierto tipo de marxismo, o en general una concepción normativa del reconocimiento con la que pues yo ahora mismo no estoy de acuerdo, ¿no? O no se concilia con mi tesis. Entonces, toda esta vertiente también diría, ¿qué razón hay de situar en Roma estas situaciones históricas, ¿no? ¿Por qué no las situamos en cambio en, pues no sé, en la Revolución Industrial o en los procesos de descolonización? Sabéis que hay cosas como Hegel en Haití, ¿no? Un libro que interpreta el capítulo cuarto en virtud de los procesos de emancipación de los negros de Haití con respecto al poder francés, ¿no? Todos estos también están en desacuerdo conmigo, es decir, que hay unas tesis fuertes y polémicas en mi conferencia que no os escondo, pero que también por eso creo que hacen mi tesis atractiva, porque el propio Hegel decía que no hay que cocer una y otra vez la misma col, ¿no? Utilizaba esta expresión, es decir, que en las clases de filosofía no hay que coger la misma col y volver a cocerla cada vez más, ¿no? Porque si ya la col es una cosa asquerosa, que no sé quién le puede gustar, pues si ya la cueces muchas veces ya es que es incomible, ¿no? Incomestible. Pero justamente esto creo que da una visión muy diferente de Hegel, que normalmente pues, suele convencer, pero muchas veces también genera furiosos rechazos. Sobre todo también por otra gran parte de la comunidad hegeliana que insiste, no sin razón, en la notable grecomanía de Hegel, ¿no? Inspirada por Hölderlin, por toda una corriente alemana de la época, y que por tanto no acepta que Hegel le diera una primacía conceptual tan fuerte como yo le estoy otorgando a Roma. Lo ven sencillamente incorrecto, y de hecho en el curso este de Hegel y los griegos pues habrá chispas en ese sentido, ¿no? Porque
pues vienen grandes expertos de la presencia de Grecia en Hegel. Pero claro, como yo he intentado hacer en mi libro de la vieja Roma en el joven Hegel, si uno recorre desde los primerísimos años de colegio la formación intelectual de Hegel, se da cuenta de que es mucho más latina que griega, de que el conocimiento, la admiración, la captación en términos también de profundidad de la historia romana por parte de Hegel en comparación con la griega es abismal. Entonces, pues bueno, las razones por las que también se ha privilegiado una cierta grecomanía de Hegel vuelven a inscribirse en este gran conflicto también entre, dicho así muy simplemente, una cierta grecomanía alemana general contrapuesta a una francomanía, a una manía por las romanitas, o mejor dicho, un gusto por las romanitas, ¿no?, por parte de Francia, y el hecho de que pues buena parte de la interpretación hegeliana que se ha ocupado de estos temas ha sido fundamentalmente alemana, ¿no? Y por lo tanto han querido ver Grecia por todas partes, y claramente está, y se han olvidado de Roma. Siempre cuento una anécdota, como habéis hablado de Ripalda, que va a venir aquí, me decía Inés, en el último día, ¿no? Os lo cuento ya en plan, como hay que hacer tiempo un poco, pero bueno, que ya me callo, ¿no? Pero es un poco una anécdota, ¿no? En mi tesis yo criticaba terriblemente a Ripalda, a pesar de que admiraba muchísimo su trabajo, porque sobre todo su libro La nación dividida, ¿no?, que es un libro excelente sobre el joven Hegel, pero donde desde el punto de vista de la historicidad creo que comete algunos errores. Claro, yo le criticaba mucho en mi tesis porque no pensé que iba a estar en mi tribunal. Bueno, cuando al final estuvo en mi tribunal, pues empecé a tener miedo, ¿no? Pero yo le criticaba porque, por ejemplo, en su comentario, Hegel tiene los primeros 4 textos que se conservan de Stuttgart, de Hegel, tienen que ver con Roma, ¿no? Los primeros 4 textos que nosotros conservamos de Hegel tienen que ver con Roma y Grecia. Son la Unterredung zwischen Dreien, de la que ya os he hablado, el conciliábulo entre tres, sobre la religión de los griegos y los romanos, sobre algunas ventajas que nos da la lectura de los griegos sobre los romanos y tal, y sobre algunas diferencias características de los poetas antiguos con respecto a los nuevos. Todo va de Grecia y Roma, ¿no? Eso es muy interesante. Pues Ripalda analizaba el texto sobre la religión de los griegos y los romanos. El texto se llama así, con explicación. Este texto trata de la religión de los griegos. ¿Y los romanos? ¿No? O decía, pues hay textos donde se cita Horacio, donde se cita Cicerón, dice, todos los autores citados aquí son griegos. Entonces yo decía todo el rato en mi tesis, de nuevo se equivoca Ripalda, incomprensible lapsus de Ripalda. Claro, cuando llegó el día de la tesis, Ripalda, que es un señor, pues me dijo, señor Rocco, usted me critica terriblemente en su tesis, dice, despiadadamente. Dice, pero le voy a decir una cosa, que casi en todas partes usted tiene razón, ¿no? Y yo me digo, uff, menos mal. Pero es que es verdad, y él mismo, en su defensa, dijo, es que es verdad. O sea, la información, en el sentido de la formación, sobre todo de los que han sido alemanes, de los que han aprendido a Hegel en Alemania o a través de la Alemania, o que se han ocupado de estos temas en Alemania, han sido educados para olvidar Roma. Y esto es un grave error, porque Hegel en cambio lo tenía muy presente, no solo por su educación, que fue fundamentalmente romana, sino, como os digo, por su continua atención a la esfera francesa que él interpretaba en continua relación con los sucesos de la antigua Roma, ¿no? Y entonces, esta doble influencia es poderosísima en Hegel. Y realmente hay gente que ha sido educada para olvidar esto, ¿no? Entonces yo creo que es importante recuperarlo. Bueno, pues si no hay más, no sé si hay más preguntas. Bueno, esto, Inés, es tu papel, que estoy haciendo yo de moderador y de todo. Si no tenéis más preguntas, damos por terminado el seminario. Estamos por terminar. ¿Sí? Me parece bien. Pues muchas gracias por venir. Pues nada, gracias a vosotros.